Tensión inducida por el embarazo, preeclampsia y otros es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Recuerden que la preeclampsia es una parte de los desórdenes hipertensivos del embarazo. El embarazo puede dar a una persona gestante, ¿no? Y desarrollar, el embarazo en una persona gestante, en una persona embarazada o una gestante, se puede desarrollar hipertensión arterial. Pero también la hipertensión arterial puede estar antes en una paciente y después estar gestando. Entonces, dentro de los desórdenes hipertensivos del embarazo está la preeclampsia, ¿no? ¿Y qué es la preeclampsia? Pues es el incremento de la presión arterial después de la semana 20. Recuerden esa semana, 20. En el Perú, la segunda causa de muerte materna es la preeclampsia. Y su incidencia va hasta casi un 15% de los embarazos hospitalarios. Casi se relaciona con un tercio, o sea, un 25% de muertes perinatales. ¿Qué quiere decir? Que los recién nacidos pequeños para la edad gestacional y los recién nacidos que mueren a las primeras horas o semanas de vida son por preeclampsia. La causa principal de retardo de crecimiento intrauterino es la preeclampsia. Y es la más frecuente de las enfermedades hipertensivas del embarazo, que está definida como la elevación de la presión arterial a cifras mayores o iguales a 140-90 a partir de la semana 20. Y que debe estar relacionada a proteinuria, ¿no? Significativa, ¿no? Y esto puede durar hasta 48 horas del puerperio. Entonces, la hipertensión del embarazo durante el embarazo puede ver en una persona preexistente, o sea, ya es una señora hipertensa que después se embarazó. Entonces, ¿ella qué vas a encontrar? La presión arterial en cualquier semana antes de las 20 semanas. Doctor, a las 5 le he tomado y está con presión alta. Sospecha de que es una hipertensa crónica que se ha embarazado. O le he tomado a los 17 o a los 19. Pero si es 20 o más de 20, algunos dicen, ahí sí sospecha de que sea una hipertensión de novo o una hipertensa que ha sido secundaria al embarazo, ¿no? Entonces, si es antes de las 20 semanas, hipertensa crónica, sospechas, ¿no? Si es la primera vez o más de 20 semanas y no tiene proteinuria, hipertensión estacional. También le llaman hipertensión inducida por el embarazo. Pero si tiene proteinuria, ya le llamas preeclampsia. O sea, tiene que tener proteinuria. Y después, si esta preeclampsia, estos son los tres, puede persistir después de las 12 semanas de puerperio, o sea, hasta los 3 meses más después de dar a luz o de desembarazar. Y por último, hay la hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada. Es una hipertensa crónica, doctor, yo la encontré a la semana 10. Entonces ya es hipertensa crónica y después de eso desarrolló proteinuria. A esa se llama hipertensa crónica con preeclampsia sobreagregada, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo para que desarrollen preeclampsia? La edad materna, ¿no? Si es una primípara y tiene más de 40 años y recién se ha embarazado, tiene más riesgo de desarrollar preeclampsia. ¿Cuánto? 1.68 veces más de riesgo. Mientras que la multípara también tiene riesgo y hasta 1.96 veces más. La primigrávida, 2.91. Las preeclampsias previas, 7.19, 7 veces más posibilidad si ha tenido una preeclampsia antes. Entonces siempre tienen que preguntar a una gestante si ha tenido preeclampsia antes. Los antecedentes familiares, o sea, tener una madre que ha tenido preeclampsia, hace a la paciente 2.9 veces más predispuesta a desarrollar preeclampsia. Las embarazadas que están con obesidad, índice de masa corporal moderada, obesidad moderada, ¿cuánto es? Más de 35. Y severa es más de 40, o mórbida también le llaman, ¿no? ¿Cuánto aumenta? 2.47 veces más. Y si es por gemelos, 2.93 veces más. Doctor, pero solo eso es para la gestante. ¿Y qué pasa si hay condiciones médicas preexistentes? ¿Cuáles son? Las diabéticas. Las diabéticas tienen 3.56 veces más de desarrollar y las que tienen anticuerpos antifosfolipídicos positivos 9 veces más. O sea, las pacientes que tienen alguna colagenopatía y algo.
gracias. Muchas gracias. Ya hemos hablado de la obesidad, ya hemos hablado de la presión arterial sistólica de las personas que en el examen físico encuentras más de 130, 90 o 80, tienen 2.37 y 1.38 veces respectivamente para desarrollar preeclampsia. Entonces es importante que tomen en cuenta también el examen físico. Es diferente que tú lo encuentres 130 con 80 y no es preeclampsia todavía, o no es hipertensión inducida, pero ya te dice que tiene más riesgo de desarrollar. ¿Por qué? Porque es importante, porque nacen pequeños, los pequeños para la edad gestacional, ¿no? ¿Cuál es la causa de la preeclampsia y de la hipertensión inducida por el embarazo? La causa para esta es una posible invasión anormal de las arteriolas espirales por el citotrofoblasto, o sea, es un defecto en la implantación o a nivel de la placenta, en la placentación, que resulta en una disfunción endotelial y una reducción de la perfusión uteroplacentaria. O sea, las arteriolas espirales deben ser invadidas por el citotrofoblasto y estas ser más anchas, ¿no? Vasodilatarse, pero eso no ocurre en las pacientes. Entonces, en una paciente embarazo normal viene en la placentación, cuando se forma la placenta, las células trofoblásticas invaden el endotelio de las arterias espirales y las vasodilatan, ¿no? Pero en una preeclámptica no produce eso. Hay una alteración en esta y hace que las arterias sean más pequeñas y no estén vasodilatadas, sino con vasoconstricción. Y con esa vasoconstricción desarrolla la hipertensión arterial. Entonces, esa invasión trofoblástica no se realiza adecuadamente en una preeclámptica, en una hipertensión inducida por el embarazo. Entonces, no hay esa invasión de las células trofoblásticas a ese endotelio. Entonces, las células lisas musculares de las arterias espirales tampoco se alteran y por consiguiente hay disminución de la luz arterial y disminución del flujo sanguíneo. Y si hay disminución del flujo sanguíneo, ¿cómo va a estar la placenta? Isquémica. Entonces va a haber una isquemia placentaria. Y por consiguiente se produce esto por afectación, ya hemos dicho, de las arterias espirales, ¿no? Entonces no hay un aporte adecuado sanguíneo a la placenta y estos van a producir efectos de isquemia placentaria e incrementos de los trofoblastos, ¿no? de la deportación trofoblástica. Entonces esto convierte al sistema placentario, que normalmente es de alto flujo, porque tiene arterias anchas, ¿no? Y baja resistencia, lo convierte en un paciente con preeclampsia en un sistema de bajo flujo, porque tiene arterias muy delgadas y de alta resistencia. Y esto resulta en esa isquemia placentaria, y este se cree que es el desencadenante de este cuadro clínico, ¿no? Y además liberan sustancias por el útero a la placenta isquémica, ¿no? Y esto afecta la función endotelial, ya sea por liberación de estas sustancias vasoconstrictoras o inhibición de las vasodilatadoras, porque como hay alteración en el endotelio, hay un desbalance entre la vasoconstricción y la vasodilatación, ¿no? Y por eso antes, cuando se pensaba que liberaban estas sustancias por el útero, le llamaban toxemia del embarazo a la preeclampsia, pero ahora ya no le llaman así. Causa producción alterada de estos factores angiogénicos, ¿no? Por niveles altos del SFLT1, y esto lleva a la disfunción endotelial, y niveles altos de la SENG, que también llevan a la disfunción endotelial. Entonces, esta implantación isquémica, esta placenta isquémica, esta alteración de la placenta, lleva a liberación de citoquinas vasoconstrictoras, ¿no? Peróxidos lípidos, leptina, el SFLT1, ¿no? Y disminución de las vasodilatadoras, que es la prostaglandina I y la prostaglandina E, y esto produce un daño de las células maternas, disminución del óxido nítrico,
disminución de la prostaglandina I, que es vasodilatadora, y aumento de la endotelina, que es vasoconstrictora. Esto produce un vasoespasmo isquémico o sistémico y produce disminución del flujo a nivel de la placenta y aumento de la coagulación intravascular, con más agregación plaquetaria, más tromboxanos, más serotoninas y más trombina. Existe también resistencia a la insulina, que es característica del embarazo normal, que se incrementa en la preeclampsia, lo que favorece la actividad simpática vasoconstrictora. Entonces, siempre en una embarazada hay una leve resistencia a la insulina. Pero cuando hay una preeclampsia, esta se incrementa y favorece esta actividad de vasoconstricción. También hay cambios inmunológicos, como una respuesta inmune materna al trofoblasto. Esto impide la remodelación trofoblástica. Y también hay factores genéticos, ¿no? Porque hemos dicho que ya las hijas de madres preeclámpticas tienen más probabilidad de desarrollar preeclampsia. Por consiguiente, si no hay vasodilatación, hay una reactividad vascular anormal. Esta respuesta incrementada a todas las hormonas vasopresoras, como son la angiotensina 2 y todos los componentes del sistema renina-angiotensina, aldosterona, y se produce inflamación y estrés oxidativo. ¿Y esto por qué? Porque ya hemos dicho que las citoquinas están elevadas, son inflamatorias, daño endotelial, hay desbalance entre la vasoconstricción y la vasodilatación y disminución de la óxido nítrico sintetasa. Por consiguiente, disminuye el óxido nítrico y la vasodilatación. Entonces, si hay una enfermedad vascular materna, si hay una placentación defectuosa y hay factores genéticos, inmunológicos o inflamatorios, va a llevar a una perfusión uteroplacentaria reducida. Y hemos dicho que también el trofoblasto, existe todos los derivados del trofoblasto incrementados. Eso también lleva a una perfusión uteroplacentaria reducida. Esto va a hacer que haya una activación endotelial, y esta activación endotelial nos va a llevar a una pérdida capilar, a edema, proteinuria y hemoconcentración. Por eso que en una preeclámptica, ¿qué le pides? Un hemograma para ver si hay hemoconcentración, cómo está la hemoglobina. Te dice, pides proteínas en orina para ver si hay proteinuria. Y el edema, que antes era considerado como una parte de la preeclampsia, desde hace unos 10, 15, incluso yo diría 20 años, ya no lo consideran como parte de la preeclampsia. Entonces, cuando vean edemas, no piensen en preeclampsia. Porque el edema puede ser por ocupación del feto y compresión de las venas que están regresando, y puede producir edema normal, ¿no? Pero si hay activación endotelial incrementada, vasoconstricción, o sea, vasoespasmo. Y esto lleva a la hipertensión. Si hay vasoespasmo a nivel renal, hay oliguria, hay isquemia hepática, todo lo que hemos hablado o lo que vamos a hablar en eclampsia, puede llevar a convulsiones y puede llevar a desprendimiento prematuro de la placenta. También la activación endotelial incrementada va a activar, como hemos tocado antes, activación de la coagulación y la trombocitopenia, y hace un círculo vicioso al activar los agentes nocivos, citoquinas, peroxidasas, lípidos, y disminuye más la perfusión placentaria y empeora. Y también la disminución del óxido nítrico, de la prostaglandinas y el incremento de las endotelinas hace disminución de la perfusión placentaria, isquemia, y hace un círculo vicioso y se va a incrementar. Entonces va a haber daño cardíaco, va a haber daño renal. Entonces los órganos blancos, pues el sistema cardiovascular principalmente. El gasto cardíaco puede estar normal o levemente disminuido. La presión capilar pulmonar baja o normal. Y los volúmenes plasmáticos, como hemos dicho, están disminuidos, por lo cual hay hematocrito alto, hemoconcentración, que hemos visto en la lámina anterior. ¿Y cómo va a estar la distensibilidad vascular? Ya hemos dicho, si hay vasoconstricción, va a estar disminuida la distensibilidad.
Va a dañar al sistema renal, ya hemos dicho que hay hipoperfusión y vasoconstricción, y va a haber oliguria o anuria, entonces disminución de la tasa de filtración glomerular y del flujo plasmático renal, ¿no? Va a haber eliminación de proteínas por la orina y aumento del ácido úrico, entonces va a haber proteinuria e hiperuricemia. Otro daño del órgano blanco es el cerebro, ¿no? Y en el cerebro va a haber convulsiones en una paciente con eclampsia, que está precedida por hiperreflexia, por eso que tienen que medir cuando tengan una paciente con preeclampsia y está con presiones altas, moderadas o severas, tómenle el reflejo, el reflejo, ¿no? Los reflejos a nivel de la patela y en otros sitios para ver si hay hiperreflexia. Si ya comienzan a tener hiperreflexia en esta paciente que no la tenía, piensen que va a ser una convulsión, una eclampsia. También tu paciente, si comienza a decir no estoy viendo bien, doctor, no pienses que se está haciendo. Si está con la presión alta y está con alteraciones visuales, no veo, doctor, no puedo ver, veo algunas manchas, cuidado que te esté haciendo, ¿no?, una eclampsia, ¿no? Y si tiene cefalea severa. Y en casos fatales hace hemorragias cerebrales, ¿no? Entonces, ¿por qué se produce el daño cerebral? Ya sea tanto por la vasoconstricción, isquemia, como por hiperperfusión en algunos casos. A nivel hepático hay lesiones periportales y necrosis celular y a veces infarto y depósitos de fibrina. Entonces hacen hemorragias periportales y esto puede llevar al hematoma y hasta la ruptura hepática. Y ahí vienen los problemas, ¿no? Entonces no se olviden que pueden tener ruptura hepática. El diagnóstico entonces es presiones más de 140-90, ¿no?, proteinuria más de 300 miligramos por día, hemoconcentración, hemoglobinas altas, trombocitopenia, caída de las plaquetas, hipoalbuminemia, hiperuricemia y elevación de las enzimas hepáticas. Ahora dice que independientemente de su severidad, la preeclampsia se debe resolver después del parto y la presión arterial se normaliza principalmente en las primeras 48 hasta los 10 días. Sin embargo, ya les dije en las primeras diapositivas que puede durar en algunas personas con hipertensión hasta las 12 semanas, o sea, 3 meses. Otras de las pacientes desarrollan el síndrome de Helm, que es por hemólisis, por elevación de las enzimas hepáticas y la disminución de las plaquetas y con las convulsiones. Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas entonces que ustedes deben recordar en una gestante? Porque les va a tocar. Ustedes van a ir a su serum y en su serum van a tener gestantes. ¿Y qué deben conocer? Si la gestante tiene dolor de cabeza persistente, vigílala. Y si está con presiones altas, mucho más. Si tiene dolor en la boca y en el estómago, no es gastritis, no le pongas ranitidina o omeprazol. Puede ser que tenga ruptura hepática con las lesiones periportales. Si tiene dolor en epigastrio, piensa, tiene presión alta, dolor epigástrico, no, puede ser ruptura hepática inminente. Observa, bájale la presión. Si tiene náuseas y vómitos, ya puede ser una edema a nivel cerebral o isquemia cerebral. Si tiene trastornos de la visión, ven lucecitas, también. Si tienen zumbidos en los oídos, no vaya a ser que tenga la presión brillante y esté haciendo preeclampsia y eclampsia. Si está irritable la paciente, comienza a gritar, está irritable. Si tiene epigastralgia, ya hemos dicho, dolor en la boca del estómago, ¿no?, por el lado derecho, en el hipocondrio derecho, también. Y si comienza a tener hiperreflexia generalizada y estupor, ¿no?, son cuadros de síntomas de alarma en las embarazadas. Entonces, doctor, ¿yo puedo prevenir una preeclampsia si ya tengo una paciente que ha tenido preeclampsia en su primer embarazo y ahora se embaraza? Sí. Y para eso los ginecólogos utilizan la aspirina, el ácido acetil salicílico.
¿no? Y también algunos utilizan el suplemento de calcio, ahorita vamos a hablar de eso. La aspirina más evidente todavía si es que la paciente tiene un síndrome antifosfolipídico, ¿no? Eso también nos ayuda. ¿Qué debemos hacer con una paciente que está gestando, que hace preeclampsia? Pues hospitalizar para reposo. Si es que estamos pensando y como ya tiene hiperreflexia, hay que darle sulfato de magnesio para que no convulsione. Y lo ideal es inducir al parto, ¿no? Que sería el tratamiento de elección, muchos de ellos cesárea. Tratamiento antihipertensivo, pues puedo darle generalmente la metildopa, nos ayuda, la hidralazina, el labetalol, pueden ser medicamentos. Si tienen endovenoso, ahí se puede dar el labetalol. Hidralazina creo que no tenemos en el Perú, la metildopa sí tenemos, ¿no? Y los calcio antagonistas tipo nifedipino le ayudan también. Entonces, existen bases para administrar bajas dosis de aspirina a pacientes con alto riesgo de preeclampsia, ¿no? Y suplemento de calcio cuando este sea bajo en la dieta, ¿no? Cuando sea bajo en la dieta. Grado de recomendación A. Grandes estudios, ¿no? Y estudios randomizados han demostrado eso. Tratamientos preventivos en los que los beneficios no han sido probados o pueden ser dañinos son los antioxidantes, ¿no? Ya, por un caso te daré como prevención antihipertensivos o antioxidantes, no se ha demostrado el beneficio, ¿no? Entonces, esa parte inicial. ¿Tienen alguna pregunta ahorita?